La óptica es el área de la física que estudia el comportamiento de la luz. Llega la luz del sol, va a pasar por una gotita de agua y esta gotita de agua va a separar esta luz blanca en sus diferentes longitudes de onda. La luz tiene diferentes comportamientos como onda y como partícula. Vemos el experimento de la doble rendija. Sigue muy fuerte esa investigación de la realización de una computadora cuántica. Por ejemplo, yo me dedico al diseño mecánico. Entonces a veces pensamos que al final de cuentas yo tengo que operar la máquina, la computadora, para hacer un diseño. Crear una idea y luego modelarla y luego fabricarla. Pero a veces pensamos el equipo y decimos, al rato va a llegar una inteligencia artificial que solamente le digas qué es lo que quieres y te modele en 3D el dispositivo que quieres y solamente te entrega los planos de fabricación para fabricar. Cuando están haciendo física, o más bien ellos llegan a física por la belleza de la astronomía, ¿sí? Casi cuando preguntas en primero o en segundo semestre te dicen, no, pues yo astronomía, y todos quieren dedicarse a la astronomía. Pero lo que sí tienen es que lo quieren todo muy rápido, muy muy rápido. Venían con esa parte de que yo estudié en TikTok. Órale. Y yo, ¿cómo que estudiaste en TikTok? Dice, sí, yo vi este problema en TikTok. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más. Gracias por seguir apoyando el canal. El día de hoy nos acompaña la doctora Beatriz Adriana Martínez Iribas. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y el día de hoy nos acompaña para conocerla, platicar un poquito de sus líneas de investigación, de su trayectoria y pues un poquito de su filosofía de vida, de cómo piensa acerca de lo que es la divulgación científica aquí en México. Doctora, gracias por aceptar la invitación antes que todo y me da mucho gusto poder platicar contigo y conocer pues esta trayectoria que has hecho en las áreas de investigación, en la física, que la verdad es un área que a mí me gusta mucho de manera aficionada, ¿no? Yo tengo una ingeniería y conocer estas áreas, la verdad es que ha sido una afición desde siempre, desde que tengo memoria, y platicar ahorita contigo, pues la verdad es un gusto. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por invitarme. Bien, aquí tratando de dar a conocer cómo surgió cómo surgió la investigación en mi persona, es decir, cómo es que la ciencia entró, cómo es que me dio el gusto por la ciencia y me gustaría compartirlo. Sí, pues bienvenida, gracias. La verdad es que ese es el objetivo prácticamente de este espacio. Han estado muchos investigadores ya aquí a lo largo de lo que es el proyecto y pues las preguntas van justamente por ese lado. Y pues me gustaría comenzar por eso, ¿no? ¿Cómo empezaste o cómo descubriste tú que te querías dedicar a la investigación? Por encima me acerqué más por la parte de óptica. Conocí primero la óptica y ya con la óptica tenía yo que estudiar todos los fenómenos que vienen en la óptica, que es la física. El gusto por la ciencia fue ya, no fue tan chica. Es decir, no, al principio yo vengo de una familia de 5 hermanos y 2 hermanas. O sea, somos una familia grande. Y mis hermanos todos estudiaron o les gustó la parte de la ingeniería. Entonces, a mí, en primera instancia, lo que yo quería también era estudiar una ingeniería. Pero en este caso, pues mi papá, como de que no estaba muy de acuerdo porque la ingeniería era para hombres. Entonces, en ese lapso dije, bueno, vamos a ver en otra carrera. Y me gustó mucho una carrera que se llamaba Ciencias Atmosféricas. Esa está en la Universidad Veracruzana, allá en Jalapa. Pero tenía yo que irme de la ciudad de donde yo nací. En Córdoba, Veracruz, nací y me tenía yo que ir a otra ciudad, a Jalapa. Y entonces, pues todo lo que conlleva eso, ¿no? Cambiar de ciudad. Estaba yo muy, pues, saliendo de la prepa. Y pues en esa parte sí me apoyó mi papá. Dice, bueno, ok, vamos para allá. Me dijo, ¿te gusta mucho las ciencias atmosféricas? Le digo, sí, me gusta, sobre todo porque era de las ciencias exactas. Hasta el momento yo no sabía mi gusto por la física, sino más que nada eso se involucraba más en ciencias naturales, porque tenía yo que ver, predecir el clima. Eso es lo que me llamaba mucho la atención. Pero justo cuando llegué a la universidad, a la Universidad Veracruzana, lo que me decepcionó fue que en la primera semana, donde ya había yo pasado todo el proceso, llegué
no tuvimos clase y entonces ni siquiera conocía a mis maestros. Y en ese momento había yo dejado a mi familia, estaba yo pues mucho más joven, entonces los extrañaba mucho, ¿sí? Entonces como de que no había yo madurado como para decir, ok, voy a estar lejos de mi casa y lo voy a poder lograr. Pero como te digo, no había clases y entonces el no haber clases, el no haber tareas, el no haber en qué ponerme a estudiar, entonces me hacía pensar más y más en mi familia, sí. Al grado que pues me sentí triste, ¿no? Tuve mucha tristeza y hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, pues regrésate, no importa lo que haya pasado, tú regrésate y yo acá veo cómo podemos conseguir que entres al tecnológico. Y entonces mi mamá movió algunos conocidos como se movía antes. Y entonces, pues ingresé al Tecnológico de Orizaba. Bueno, se llama Instituto Tecnológico de Orizaba. Entonces ahí entré, pero entré en un semestre 0, que antes se hacía entrar en el semestre 0. Pero ahí nada más había 3 carreras a las que podía yo entrar, que era Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica y Ingeniería Eléctrica. Pero mi papá, al escuchar Ingeniería Eléctrica, me dice, no, esa es una carrera para puros hombres, tú no puedes estar ahí. Y también dije, y entonces, Ingeniería Industrial tampoco quería, porque mi hermana ya era ingeniero industrial. Y entonces dije, no, 2 ingenieros industriales en casa, pues no. Y pues me decidí por la electrónica. Entonces estudié Ingeniería Electrónica, allá en el Tecnológico de Orizaba. Y entonces, bueno, dije que ya no le iba a ser tan largo, ¿verdad? Pero aún no entraba el gusto por la física, o sea, realmente todavía no la conocía. Porque cuando estaba yo estudiando la ingeniería, ahí es como más cuestiones mecánicas, más técnico. No me decían el porqué de las cosas. Y entonces, pues, nada más aplicábamos fórmulas, incluso en una materia que se llamaba teoría electromagnética, pues era nada más aplicar las fórmulas, aplicaba el producto punto, el producto cruz, en este ejercicio, pero solamente era aplicado. Y pues en ese momento, cuando eres estudiante, cuando estás joven, pues finalmente estamos con esa idea de, no, pues nada más voy a pasar, voy a terminar mi carrera, lo que quiero es terminar mi carrera. Y pues sí, terminamos la carrera, pero todavía no, al final la terminé porque tenía yo que terminarla, ¿sí? Y no, sí me gustaba la electrónica, pero me gustaba más el área de comunicaciones. En comunicaciones, ¿por qué? Porque ahí conocí lo que es la transformada de Fourier. Y sin saberlo, la transformada de Fourier está muy ligada a la óptica, pero muy ligada, pero todavía no lo sabía. Entonces, en ese momento, yo salí como ingeniero en electrónica, en instrumentación y control. Esa es mi área. Lo que sí, como un consejo para todos los jóvenes, es rodearse de buenos amigos. Ese es un gran consejo. Porque tuve un gran amigo, bueno, todavía lo tengo, y él me dijo, no, pues vamos a buscar, hacer la maestría. Le digo, ¿pero en dónde? Dice, vamos a buscarlo en Puebla, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el INAOE, allá en Puebla, en Tonantzintla, para ser más exactos. Y bueno, pues fuimos, ahí estuvimos haciendo el propedéutico. Pero del propedéutico para entrar a electrónica son como 100, 120 para entrar a electrónica y nada más aceptan entre 20 y 17. Orale. Y venían de todo el país, o sea, iban de todo el país. Y pues, lamentablemente, pues no quedamos. Bueno, no lamentablemente, porque la verdad, haciendo una retrospectiva de todo lo que tuve que pasar, no cambiaría, porque sí me gusta ahorita en donde estoy. Y el punto es que mi amigo, me dice, no, pues en la UAP van a iniciar propedéuticos para empezar la maestría en óptica y en física. Más bien se llama en física aplicada. Y digo, en física, pero en física es complicado, es difícil. Y me dice, pero vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y entonces, pues nos fuimos a Puebla, a la Benemérita Autónoma de Puebla. Y empezaban los propes. Y en el propedéutico habían 2 materias muy específicas, que es métodos matemáticos y
electromagnetismo, teoría electromagnética. Y esas son las materias que me gustaban mucho, pero para mí al principio fueron muy, muy difíciles, porque ahí tenías que entender realmente de dónde vienen las ecuaciones que a mí me presentaron cuando estaba yo en la licenciatura. Si nada más ahí te decían las fórmulas. Pero ya cuando entré a teoría electromagnética y a métodos matemáticos, ahí me dieron el panorama de dónde sale todo lo que ya habíamos aplicado. Y entonces era entender muchísimos conceptos, muchos fenómenos físicos que yo no había conocido, la verdad. Y entonces, pues sí, fueron muchas noches de muchos desvelos, pero al final se logró, pudimos entrar a la maestría, él también entró, y pues ahora ahí en este trayecto conocí al que ahora es mi esposo. Él también fue un gran compañero de estudio, éramos 3, era mi compañero que se llama Isaías, mi esposo y yo, y ahí los 3, puro estudiar, y realmente hay veces que luego mis alumnos me dicen, es que ustedes a veces no nos entienden, y yo, claro que los entiendo, porque yo me acuerdo cuando yo era estudiante, hasta con lágrimas estaba yo resolviendo los ejercicios, porque de verdad era tan complicado, tan complejo a veces, pero cuando sale es una gran emoción, pero una emoción que no lo puedes explicar. Y que luego mi hija me dice, es que mamá, ¿por qué te emocionas de que resolviste el ejercicio? Me digo, es que es un gusto que te haya salido el ejercicio y que le hayas entendido realmente a cómo, qué fue lo que pasó, qué matemáticas tuviste que utilizar para que te pudiera salir el ejercicio, el resultado del ejercicio. Y entonces fue ahí cuando dije, y aparte cuando ya entras al posgrado de física aplicada, hay áreas. Por ejemplo, mi esposo se dedicó a la parte de materiales, un poco de materiales y óptica. A mi amigo se dedicó a la parte estrictamente de materiales, y a mí me llamó mucho la atención el área de óptica. Y yo dije, de aquí soy. En ese momento dije, la óptica es lo que me gusta. El entendimiento de la luz, el comportamiento de la luz. Dije, no, esto es lo que de verdad me apasiona, me gusta mucho explicar, o tratar de explicar más que nada, porque todavía es complejo tratar de explicar qué es realmente la luz. Y entonces desde allí, más bien, creo que empecé un poquito tarde. O sea, mi gusto realmente por la ciencia, por la física, la óptica, fue hasta la maestría. Ahí fue cuando te diste cuenta que, por todo lo que llevabas, que dijiste, bueno, de aquí es. Pero no sé si alcances a distinguir alguna, por ejemplo, esta inquietud de buscar el porqué de las cosas, no sé si lo tenías desde antes. Por ejemplo, pasa muchas veces que hacemos la carrera y hay una cierta insatisfacción de cuando estamos estudiando la carrera porque es que algo falta, pero no sé qué es. Algo no está completo en esto que estoy estudiando. Hay algo, no quiero saber un poquito más allá. No sé si te pasaba eso, si alguna vez lo detectaste. Y obviamente se afianzó cuando ya descubriste la física, pero si existe o si existía desde antes algo así que tú recuerdes. A lo mejor porque como vengo de una familia muy grande, la perspectiva era muy diferente, porque había más que nada preguntas de por qué, pero en otras situaciones, ¿no? En otras situaciones como de contexto social, y entonces ahí sí eran más, siempre era como preguntar por qué está esta situación, o por qué, por ejemplo, luego hay veces que me preguntaba, es que ¿por qué a ti te tienen que exigir calificaciones si tú no quieres sobresalir solo? Y por ejemplo, en mi caso, a mí no me exigían calificaciones, pero yo sí quería salir. Y éramos del mismo núcleo familiar. Y entonces eran más preguntas de ese tipo, preguntas más sociales en esa parte. Y también, como vivíamos en una ciudad pequeña, hay veces que la luz, más bien los programas de televisión casi no llegaban.
Uh-huh. Y hay veces que en la tarde no teníamos luz. Por la misma cuestión de la ciudad, no sé cómo estaba que no teníamos luz. Y entonces nos encantaba ver las estrellas. Y desde ahí, me acuerdo que una vez, pero sí, nada más fue como un sueño, no, pues me gustaría ser astronauta. Pero sí sabía las complicaciones que tenías, o más que complicaciones, lo que tenías que estudiar para ser un astronauta. Y en ese momento decía, no creo poder, con estas cuestiones que te exigen para poder ser un astronauta. Pero sí eran ese tipo de preguntas, y más que nada, como también estábamos cerca de ríos, estábamos como unos 15, 10 minutos como a media hora de los ríos, entonces el cielo se veía muy, muy, muy bonito, o sea, totalmente estrellado, y luego cuando veníamos en el carro, veíamos que las estrellas nos venían siguiendo. O sea, no pasa eso, pero nosotros veíamos, es que mira, ¿por qué nos está siguiendo? ¿O por qué nos está siguiendo la luna? Entonces sí nos poníamos a cuestionar esa parte pero sobre todo solo en la astronomía. Uh-huh. Y digo, es que no sé si lo veas así como que relacionado, pero pasa que muy en el fondo sí está esa incertidumbre de ver por qué sucede esto, por qué sucede aquello, porque digo, la mayoría de los investigadores que han venido, como que hay esa relación entre preguntarse por qué de las cosas, y decía una de las invitadas, cuando ya me entra esa inquietud de preguntarme por qué de algo, dice, soy como la humedad y me meto hasta conocer por qué sucede tal cosa. Entonces digo, hay una relación entre los investigadores que han venido de tener esa inquietud. Han venido otras personas con otros perfiles, con otras formas de pensar, en las que generalmente no se cuestionan tanto las cosas, y eso a lo mejor otra área distinta en la que se dedican, pero sí coincide en que los investigadores que han venido tienen esa característica de profundizar en las preguntas, de ver un poquito más allá del por qué suceden ciertos fenómenos, ciertas cosas, y luego descubren con el tiempo, sí era por aquí. Y ahorita, por ejemplo, que lo veo contigo, que te apasiona realmente lo que haces, el cómo lo platicas, pues es decir, sabes que sí era por aquí por donde quería dedicarme, ¿no? Sí. Sí. Fíjate, una de las preguntas es también porque nosotros, las personas que no tenemos conocimiento por ejemplo, de la óptica, nos dicen la óptica así como tal, y pensamos en un lugar donde venden lentes. Digo, las personas que no tenemos un acercamiento con ello, es lo primero que pensamos. Entonces, no sé si podrías platicarnos un poquito qué es la óptica. Sí, justo que estabas mencionando eso, allá en una comida, un tío se enteró que estaba yo terminando la maestría o el doctorado, no recuerdo exactamente, en óptica. Uh-huh. Y me habló y me dice, oye, Betty, es que me gustaría que me dijeras qué tipo de lentes tengo que usar. Y le digo, no, yo no soy oftalmóloga. Uh-huh. Y me dice, pero es que estás estudiando óptica. Uh-huh. Y le digo, sí, es óptica, pero no, ni siquiera tengo los aparatos para poder medir uh-huh. El diámetro de tu córnea, la profundidad que tienes, en dónde está tu retina. Uh-huh. O sea, yo no podría diagnosticarte algo, ni recetarte nada. Uh-huh. Y me dice, qué decepción. Y le digo, no, y de ahí dije, no, es que hay que dar a conocer qué uh-huh. es la óptica. Sí. Y la óptica, para empezar, es una rama de la física. Uh-huh. Es una de las ramas más antiguas de la física. Casi podría decirte que empezó con la creación, porque tan solo en el agua están los fenómenos de la reflexión, uh-huh. porque tú te ves en el agua, en un río, en el mar, tú te puedes observar. Uh-huh. Entonces ahí está el fenómeno de la reflexión. Está el fenómeno de la refracción también, uh-huh. ¿sí? Y la óptica es el área de la física que estudia el comportamiento de la luz. Uh-huh. El comportamiento de la luz, además, en la materia, uh-huh. ¿sí? Cuando interactúa con la materia. Por eso te mencionaba estos fenómenos y además están los fenómenos de la refracción, uh-huh. la difracción, la reflexión, el esparcimiento y de la luz. O sea, no se comporta igual la luz cuando pasa, ¿qué será?
por el agua, cuando pasa por el vidrio. O sea, no se comporta de la misma manera. Y entonces hay que dar a conocerlo y explicar qué es la óptica. Porque efectivamente una vez estaba dando una plática de divulgación, justo de divulgación de que era la óptica en nuestras vidas. Entonces, para entender los fenómenos de la óptica, necesitas también conocer la luz. Necesitas explicar qué es la luz. Y también en un lenguaje muy ordinario, en lenguaje coloquial, lo primero que se imaginan cuando hablas de luz, pues es de la Comisión Federal, ¿no? Sí. Y pues obviamente eso no es a lo que nos referimos. Entonces hay que explicar también qué es la luz y bajo diferentes conceptos. Es decir, la luz se puede explicar en rayos que llegan de rayos de luz, como una onda de luz y también como partículas de la luz, los fotones. Entonces hay que saber también qué cosa quieres estudiar para ver qué tipo de fenómeno vamos a tratar de encontrar. Y para eso también son matemáticas que debemos de usar para explicar rayos, ondas y partículas. Es decir, la óptica además se divide en óptica geométrica, óptica física y óptica de partículas. Realmente, hasta ahorita, lo que yo me dedico es más a la parte de la óptica física y geométrica. A la óptica de partículas todavía no le he entrado, sí me gustaría, pero ahí es otro, como tener conocimiento de matemáticas mucho más avanzados, porque ya hablas ahí de cuántica. Entonces, es un poquito, es como cuando estudias matemáticas y estudias matemática pura. Entonces así pasa con la óptica. Es como de verdad estudiar la óptica pura de qué es lo que está pasando con cada fenómeno que estamos explicando. En eso es en grandes rasgos lo que es la óptica, el estudio de la luz. El estudio de la luz en interacción con algún medio. Y además, actualmente también ya se puede manipular la luz. O sea, dependiendo de lo que tú quieras, es qué forma de luz es la que tú puedes obtener. Pero esa ya es como la parte de fotónica. Entonces, por eso digo que el área de óptica también es muy, muy grande. Es muy amplia. Sí. Fíjate, a lo mejor en internet, digo, porque la gente que viene a ver los episodios tendrá a lo mejor alguna idea, pero en internet de repente hay mucha desinformación o mala información de lo que es la óptica o, por ejemplo, el comportamiento de la luz. Pero encontramos a veces ciertos experimentos o ciertas cosas que nos dan a lo mejor alguna referencia. Hay una imagen que es muy, yo podría decir que es muy común, que es la del triangulito, donde está pasando la luz y se divide en colores. Eso yo a lo mejor podría pensar, de lo que puedo ver en internet, es a lo mejor lo más cercano a lo que pensaría yo que se trata de óptica. ¿Esta imagen sí representa algo de la óptica? Sí, el triangulito se le conoce como prisma. Ese prisma, incluso ese mismo fenómeno se replica en las gotitas de lluvia. Hay veces, por ejemplo, sobre todo aquí en esta parte del norte, que en un ratito llueve y en otro ratito sale el sol. Entonces, en lo que está esa transición de que deja de llover y sale el sol, sale un arco iris. Sí. Y ese arco iris justo se forma por la difracción que hay en las gotitas de agua. Es decir, llega la luz del sol, va a pasar por una gotita de agua y esta gotita de agua va a separar esa luz blanca en sus diferentes longitudes de onda. Las longitudes de onda también lo podemos ver como colores, ¿sí? Por ejemplo, vemos en el arco iris el verde, el naranja, el violeta. Entonces ahí son diferentes longitudes de onda. Es decir, la luz blanca es un conjunto de todas las longitudes de onda en la región visible, que es alrededor de 534 nanómetros, que es el verde, hasta unos 634 nanómetros, que es el rojo. En esa gama es que podemos ver el arco iris. Y sí, es tanto el fenómeno que sucede en el triangulito, que es el prisma, es el mismo que sucede en las diferentes gotitas de agua que hay cuando sale el sol y
se quite la lluvia. Por ejemplo, ahí, digo, porque me surge esta pregunta, cuando la luz, vamos a decir, se separa para lo visible o para el ojo visible, esto es lo que alcanzamos a ver, pero ¿existe más gama de luz que no podamos ver nosotros? Sí, está la invisible, pero es que en óptica hay algo que conocemos como espectro electromagnético. Ese espectro electromagnético nos representan longitudes de onda, es decir, es como si midiéramos, imagínense una onda de un seno coseno que sube y baja, y es armónica, o sea, se va repitiendo esta onda. La longitud de onda es más que nada como si cortáramos una onda desde un pico hasta el otro pico, lo estiráramos, y lo que mide eso es la longitud de onda, es lo que le llamamos longitud de onda. Y además nos da otra información que cómo sube y baja, qué tan rápido es, para que nos dé su frecuencia. Entonces, la luz que nosotros no vemos, o sea, la onda electromagnética que no vemos, está tanto más arriba del azul como más abajo del rojo. Es una manera de decirlo, pero es decir, si la longitud de onda es muy grande, llamémosle ondas de radio. Las ondas de radio de pico a pico pueden medir hasta metros. Y nos vamos hasta el otro extremo, que serían los rayos gamma. Los rayos gamma son longitudes de onda más pequeñas, ¿sí? Entonces, esa parte de los extremos nosotros no lo podemos ver. Nuestros detectores, o sea, nuestros ojos, lo único que percibe es la región del visible, que es la que mencioné, de 633 a 532. Ese pequeño sección es la única que perciben nuestros ojos. Un ejemplo está, por ejemplo, cuando hay un día nublado. Y en el día nublado es cuando te dicen que debes de protegerte del sol. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo voy a proteger del sol si no está? Si ni siquiera se ve. Pero cuidado, porque ahí es donde es la cuestión que no vemos, porque llega la longitud de onda más pequeña, que es el ultravioleta. Y el ultravioleta, si no usamos bloqueador, el ultravioleta puede penetrar la piel. Y entonces cuando penetra la piel, y si estamos muchas horas al descubierto o estamos bajo el sol, aunque esté nublado, nos puede dar cáncer de piel. Entonces por eso, y esas longitudes de onda no la vemos, pero sí las podemos sentir, porque hay veces que es en la parte del ultravioleta, pero en el infrarrojo empezamos a sentir caliente, empezamos a sentir que nos quemamos, pero no lo ves, nuestros ojos no son capaces de percibirlo, pero sí los efectos, sí percibimos los efectos. Entonces sí hay longitudes de onda que no vemos, pero ahí están. Incluso aquí, ahorita no podemos ver las ondas de radio que tenemos acá, pero sí las hay. Incluso junto con el doctor Raúl se hizo un estudio en el centro de Coahuila, en el centro de Saltillo, perdón, determinaron las zonas radiosilientes. ¿Qué fue eso? Que midieron cuántas ondas de radio había. Y entonces, cuando vimos los resultados, hay muchas ondas de radio en el centro de Saltillo. Y vemos las frecuencias y coinciden con la radio que nos llega a nuestra casa. Pero esas ondas no las vemos, porque realmente ya nuestros ojos no son capaces de percibirla. Ahí se tuvo que hacer un dispositivo, incluso el doctor Raúl fue el que hizo la parte electrónica, y entonces con ese dispositivo se pudo medir o determinar esas ondas que hay en el centro de Saltillo. Sí, es muy interesante determinar eso cuando no los vemos. Incluso eso se utiliza mucho también para la parte de la medicina, para las radioterapias. Las radioterapias utilizan los rayos X y los rayos X no lo vemos. O incluso también cuando te van a hacer una radiografía, lo primero que te preguntan es, ¿estás embarazada? No estoy embarazada, entonces puedes pasar. Pero si estás embarazada, tienen que proteger el feto
para que no les llegue la radiación de rayos X y pueda dañar tejido del feto. Entonces, por eso sí hay ondas que no percibimos. Nuestros ojos, sobre todo nuestros detectores que tenemos acá, los naturales, no son capaces de percibir. Pero, por ejemplo, sí, digo, está bien interesante porque sí he escuchado que a lo mejor hay dispositivos con los que, por ejemplo, la luz infrarroja, hay dispositivos con los que se puede ver. O a lo mejor, digo, no sé si estoy entrando dentro de lo mismo, pero sí hay, no sé, anteojos, lentes que pueden observar la luz infrarroja y la ven como que en colores o algo así. ¿Sí existen dispositivos para observar estas luces que no vemos con los ojos? ¿O no? Sí existen. Generalmente hay veces que lo podemos usar como hobby, pero los de mayor tecnología lo utilizan en la milicia, o sea, en el ejército utilizan mucho este tipo de anteojos. Bueno, son visores. Son visores que se tienen que conectar en la cabeza y ya para tener visión nocturna. Ese es de lo que tú dices, es una técnica. Es una técnica okay, donde ven la parte de la radiación infrarroja. Pero no necesariamente tiene que ser ese. Hay otras técnicas para poder hacer los visores de visión nocturna. Porque hay otros donde amplifican. Así llega un rayito de luz. Cuando pasa por los visores, está la electrónica adecuada para amplificarlo. Entonces tú ya lo puedes ver. Pero sí los hay. Incluso hasta se pueden comprar en cualquier aplicación. Ya nada más los pides y sí te pueden llegar. Los más avanzados ahorita tengo entendido que los tiene el ejército. Y ahí sí creo que no han sacado la parte de cómo hacer o cómo repetir el diseño electrónico para poder hacerlos. Pero sí hay varios que tú puedes comprar directamente. Que imagino, digo, eso es a lo mejor en parte de los avances que ha tenido la óptica. Ahorita que mencionabas también, digo, esa parte se me hace bien interesante, lo de la luz, de las gamas, pero también, digo, porque son experimentos que vemos en internet y que decimos, bueno, la luz tiene diferentes comportamientos, como onda y como partícula. Vemos el experimento de la doble rendija, que depende del observador, tiene un comportamiento y cuando no se observa, tiene otro comportamiento. ¿Nos podrías explicar un poquito a qué se refiere con esa diferencia de comportamientos de la luz? Ahí lo pueden hacer, se hace de dos maneras. Una de manera ondulatoria y otra soltando partículas. ¿Sí? Sueltas partículas. Hay un arreglo en el cual tú vas a estar soltando partículas. Y vamos a tener una rendija. Es una rendija, imagínense que es como una plaquita. Y en esa placa le van a hacer 2 divisiones, pero tienen que ser muy pequeñas esas divisiones. Y la separación entre ellas también tiene que ser muy pequeña. Entonces ahí, si nos regresamos a la parte de las longitudes de onda, es decir, cuando la luz, imagínense que va a pasar una onda. Y esa onda, pues uno diría, pues se va a dividir o se va a ir por un lado y se va a dividir por este lado. Pero no se puede hacer así. Entonces, lo que pasa es que tienes la rendija. Cuando pasa por la doble rendija, esta se vuelve a crear una onda. Pero en el centro se ve la máxima intensidad y a los lados va a ir disminuyendo esa intensidad. Y en la parte de partículas, ustedes van soltando partículas. Y esas partículas, por probabilidad, unas pasan por una rejilla y otras pasan por otra rejilla. Y entonces, cuando salen de esas 2 rejillas, también por probabilidad, tienden a quedarse en el centro. Se quedan en el centro la mayoría y ya en los extremos van llegando otras partículas. Y entonces por eso se dice ahí que tuvieron el mismo comportamiento, que podemos ver patrones se le conoce como patrones de intensidad, que en el centro es más brillante y en los extremos va a ir disminuyendo esa intensidad. Y entonces una de las explicaciones es que al menos en la parte ondulatoria, que es en la que más tengo un poquito más de conocimiento, más que en la parte de partículas.
Entonces aquí, en la parte de las ondas, hay principios que están involucrados ahí. Uno es el principio de Huygens, otro es la difracción en sí misma, porque la luz, imagínense esta, si llega la luz, esto, como ya es muy grande comparado con las longitudes de onda de la luz, se va a generar sombra, se genera la sombra. Pero nuestras rejillas son mucho menores de la longitud de onda de nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Es una medida de distancia. Imagínense que es como 1,000,000 de veces más pequeño que el cabello, más delgado que el cabello. O sea, es decir que nosotros no lo podemos hacer de manera manual, porque las agujas, la punta de la aguja está en el orden de milímetros. Entonces tiene que ser más delgado que eso para poder hacer las rejillas. Es decir, unas ranuras tenemos que hacer. Entonces la luz llega y al pasar por las dos, cuando pasa del otro lado, tiende a volver a crearse un frente de onda. Es decir, la luz tiende a curvearse. Y entonces, conforme se va proyectando a lo lejos, la mayor intensidad se queda en el centro. Y entonces ya a los lados va llegando menos intensidad. Entonces realmente eso es lo que pasa por el principio de Huygens, es decir que va generando otras nuevas onditas, genera otras onditas, y ya la envolvente de toda esa onda es lo que vamos a ver al final. Fíjate, ese experimento yo lo he visto, con algunos videos, pero generalmente lo vemos a lo mejor amplificado. Sí. O vemos que la rendija es muy grande o a lo mejor amplia. Pero ahorita que lo mencionas así, como que da otro panorama, porque en los videos lo vemos como a lo mejor una representación amplificada. Pero en realidad tiene que ser muy pequeño para que se pueda hacer el experimento, ¿verdad? Sí, tiene que ser muy, muy pequeño. En una clase, hace como 2 años, un chico presentó ese experimento en la materia de óptica 1, que es la óptica geométrica. Como un tema final vemos proyectos. Y entonces él hizo representó ese experimento, se llama experimento de Young. Experimento de Young o de doble rendija. Entonces él utilizó un láser. Y el láser utilizó, creo que, papel aluminio. Y del papel aluminio hizo 2 orificios. Y esos 2 orificios los hizo con... Creo que él sí los hizo con alfiler o algo más delgado que un alfiler. El punto es que al final sí podíamos ver las rejillas. O sea, sí podíamos ver se le conoce como franjas. Las franjas brillante, oscura, brillante, oscura. Sí, nos gustó mucho ese experimento. Órale. Esto lo hizo un estudiante en una clase, pero a lo mejor si alguien quisiera, que no se dedica a la física ni a la óptica, quisiera replicar el experimento, acercándose con los expertos, pero ¿podría hacerlo en su casa alguien? O sea, sí podría hacerlo, pero sí no dejarlo si no le sale a la primera, ¿sí? Porque luego tiende, no me salió ya lo dejo. No, porque este muchacho sí lo estuvo repitiendo y repitiendo. Y es que no me sale. Es que, ¿qué pasa? Es que... Entonces ahí estuvimos buscando. Es que tiene que ser muy delgada la abertura. La abertura tiene que ser muy delgada. Esa es la clave. Incluso cuando hacen el experimento de la cámara oscura. Cuando hacen ese experimento, también el orificio donde tiene que entrar la luz tiene que ser muy pequeño. Porque si ya... ¿qué será? Si ya habláramos de medio centímetro, ya es grande el orificio, y entonces ya no se podrían ver las imágenes dentro de la cámara oscura. Ya se ve otra cosa completamente distinta. Se ve nada más la luz. O sea, sí llega luz, pero no se ve ninguna formación de imagen. Órale. Está bien interesante porque sí, yo he visto el experimento, pero siempre es amplificado. Siempre es como que para explicar. O sea, se ven las rendijas grandes para ver cómo pasa la luz, pero ahorita que lo mencionas, sí me cambia completamente el panorama porque sí es a nivel muy pequeño. Sí, incluso cuando explicamos, cuando hacemos el principio matemático para explicar las matemáticas de esos fenómenos,
también para representar el esquema, en los libros también lo hacen muy grande. Uh-huh. Y las rejillas, luego tú pones ahí tu dedo y es del tamaño del dedo esas rejillas. Pero realmente no, siempre les digo a mis muchachos, les digo, imagínense que se hizo un zoom. Uh-huh. Y cuando se hizo ese zoom, pues todo está más grande. Uh-huh. Pero no tiene que ser así, tal cual, grande. Tiene que ser de lo más pequeño, porque estamos hablando de la luz, estamos hablando del orden de nanómetros, es decir, de algo muy pequeño. No, pues la verdad está bien interesante. Y yo creo que, como ahorita mencionabas, el tema de la óptica es muy amplio y hay a lo mejor muchísimas cosas que se pudieran explicar. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, ahorita que está el cometa y que tenemos aquí un telescopio con el que lo queríamos ver, más que se nubló. Sí. Creo que las aplicaciones, a lo mejor que podemos ver la gente que no nos dedicamos a ello, es por ejemplo microscopios, un telescopio. Yo, por ejemplo, en la parte industrial podría pensar que nosotros manejamos sistemas de visión en las empresas. Okay. Para, no sé, por ejemplo, estamos fabricando alguna pieza y hacer una comparativa entre una pieza y otra para ver qué tanta repetibilidad hay entre las características críticas de esa pieza y otra. Entonces imagino que ahí es a lo mejor alguna aplicación en los lentes que se utilizan, en qué tanto se puede amplificar la imagen de lo que estamos o de lo que queremos medir con esa cámara de visión. A lo mejor es para la gente que no tenemos el acercamiento tan amplio a la física y a la óptica, pues lo podemos ver en ciertas cosas físicas que vemos a nuestro alrededor, los anteojos, por ejemplo. Entonces, ¿qué otras cosas en las que al día a día nos podamos topar, podemos ver lo que es la óptica? Casi todo lo que mencionaste, los dispositivos, son de óptica geométrica. Okay. ¿Sí? Todo eso se explica con rayos y sobre todo se explica con un principio que debemos de manejar ahí en óptica geométrica, que son los rayos paraxiales. Los rayos paraxiales o incluso una zona paraxial, es algo que está muy cerca del eje óptico. ¿Qué es el eje óptico? El eje óptico es un eje simétrico, por ejemplo, en las lentes, en los espejos, en los prismas. Es un eje, es hipotético, pero es geométrico e hipotético, porque realmente no es que en el sistema esté una línea, sino simplemente ahí es donde nosotros observamos que la luz va a pasar completamente derecho, sin curviarse, sin cambiar de dirección, nada. Simplemente ahí consideramos que está en esa zona paraxial, ¿sí? En esa donde está completamente lineal. Y esos fenómenos, y más bien ese principio se utiliza mucho para el desarrollo de anteojos, de lentes, más bien de telescopios, de microscopios, hay otros de los oculares, pero la óptica hay más, ¿sí? ¿En qué otra? El láser. El láser, imagínate que es tan importante el láser que la óptica se dividió en óptica lineal y en óptica no lineal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la óptica no lineal es cuando la intensidad de la luz es muy alta, es muy grande, y esa intensidad tiende a modificar las propiedades de un medio, de un material. Porque recuerden que la óptica se encarga de estudiar los fenómenos en la interacción de la luz con la materia. Pero ya cuando hablamos de una óptica no lineal, esta interacción modifica propiedades del material. Y entonces eso pues tiene otras implicaciones, tiene otros desarrollos. Es decir, el láser vino a hacer esa gran división. El láser fue inventado en 1960, fue presentado en 1960, pero el láser ya se investigó mucho, se hizo mucho trabajo de investigación para que el 16 de mayo de 1960 se presentara. ¿Por qué menciono 16 de mayo? Porque 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz. O sea, en todo el mundo se celebra más que la luz, las tecnologías basadas en la luz. Y las tecnologías son amplias, hay varias aplicaciones. Tan solo la principal es el láser. El láser, ¿en dónde lo encontramos? Desde los escáneres en los supers, en la medicina está la cirugía láser, está otro procedimiento médico que hacen la cauterización, que la cauterización es como
quemarte, para cicatrizarte así de manera rápida, pero lo hacen con un láser. En la parte de la odontología también se utiliza el láser. Y se utiliza en muchas cosas. También cuando tú prendes tu reproductor de DVD, ahí está un lector láser. Entonces, tiene muchas aplicaciones es el láser. ¿En qué otra parte podemos determinarlo? Actualmente están hablando mucho de la computación cuántica. En la computación cuántica también está la parte de las computadoras cuánticas. Pero ahí la computadora cuántica, hasta ahorita, el límite que tiene son la parte electrónica. La parte electrónica, que será los dispositivos que tienen las computadoras, los procesadores, están en gigahertz, y la luz se maneja en terahertz, es decir, son cantidades muy elevadas, más allá de el mega, imagínense que es a la 6, un exponente a la 6, el mega giga es a la 9 y el tera es hasta la 12, es decir, que son frecuencias muy, muy altas que todavía la electrónica se le es complicado manipular. Entonces, por eso no hay hasta ahorita sigue muy fuerte esa investigación de la realización de una computadora cuántica. Luego dicen, es que Google ya tiene su computadora cuántica. O hay otras marcas que ya tienen su computadora cuántica. Pero a lo mejor sí tienen el modelo y sí la están implementando, pero todavía no la pueden hacer repetible, ¿no? Entonces, sí, ahí se tiene que estudiar mucho más esa parte de la óptica cuántica. Y también, en algo visible que podemos ver o podemos ver de manera diaria son las celdas solares. Las celdas solares también ahí utilizan el principio fotoeléctrico de que Einstein tuvo el premio Nobel. Entonces, pues, en todas partes podemos ver el desarrollo y las aplicaciones que tiene la luz con ciertos materiales. Sí. Fíjate, ahorita que mencionabas lo de la computadora cuántica, porque sí, es algo que de repente igual nos encontramos por ahí en internet que hay mucha investigación sobre esto. ¿Cuáles crees que sean el impacto que tiene una vez que se llegue a operar ya de manera efectiva lo que es una computadora cuántica? A lo mejor me estoy quedando corto, pero yo pensaría cálculos más rápidos. No sé. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría tener ya una computadora cuántica? Una es el manejo de datos muy que actualmente se tienen muy altas, ¿sí? Otra rama es la criptografía, las criptomonedas, entonces eso se necesita muchísimo procesamiento. Y entonces, con una computadora cuántica lo puedes hacer mucho, mucho más rápido. Actualmente también hay manejo de datos muy alta, muy alta, que a veces necesitas granjas para que pudieran procesar todos esos datos. Y algo que habías comentado de tu empresa, que a lo mejor tienes una comparación de una pieza con otra pieza, pero todavía lo hacen manual, es decir, sus ojos son los que les dicen, ¿sabes qué? Esta pieza sí está bien, entonces que pase ese lote, ¿no? Porque esta pieza que viene sí está bien. Pero también ya hay trabajos donde una máquina lo puede hacer. Una máquina es la que se encarga que diga, este lote sí va a pasar las pruebas y no. Entonces hay que deshacernos de este lote, pero es la máquina la que lo está haciendo. Órale. Pero tiene que procesar muchísimos datos para que tenga la decisión la máquina para decir esto va a pasar y esto no va a pasar. Y sí, a la vez escucha algo crítico porque dice, bueno, y entonces, ¿yo dónde voy a trabajar? ¿Quién va a trabajar, ¿no? Sí, porque yo me encargaba de hacer estas visiones. Bueno, esa comparativa y decidirlo. Pero entonces, a lo mejor ahí tú tienes que hacer otra actividad, ¿no? Tienes que aprender en otra actividad. Sí. Pero sí, o manejar la máquina que llega para hacer ese trabajo. Sí. ¿Eso tiene que ver algo con la inteligencia artificial o es completamente distinto? No, sí, tiene que ver mucho con eso. Incluso, pues, la parte de las computadoras cuánticas, pues, también va ligado a esa parte de la inteligencia artificial. Sí.
Digo, al rato nos van a reemplazar a todos los que tenemos una... Porque a veces, bueno, por ejemplo, yo me dedico al diseño mecánico. Entonces a veces pensamos que al final de cuentas yo tengo que operar la máquina, la computadora, para hacer un diseño. Crear una idea y luego modelarla y luego fabricarla. Digo, la fabricación ya se encarga alguien más. Pero a veces pensamos el equipo y decimos, al rato va a llegar una inteligencia artificial que solamente le digas qué es lo que quieres y te modele en 3D el dispositivo que quieres y solamente te entrega los planos de fabricación para fabricar. Digo, no hemos llegado a eso a lo mejor, pero sí es como que a lo mejor en la parte operativa alguien que está revisando una pieza podría pensar, bueno, al rato una máquina me reemplaza, pero quienes hacemos diseño también pensamos eso con la inteligencia artificial. Solamente le das los datos, los parámetros y te va a diseñar la máquina o el parámetro o el dispositivo que quieres. Digo, no sé qué tan lejos estemos de esto, pero creo que se acerca un poquito a eso. En general, pues se ha manejado así, ¿no? Uh-huh. Que dicen que no, que va a llegar a quitar los empleos de todas las... de muchas cosas, ¿no? Pero, y realmente ahí a lo mejor todos debemos de capacitarnos para esa parte, ¿no? Para esa parte de la inteligencia artificial. Porque, queramos o no, todos estamos alimentando las inteligencias artificiales, todos. Incluso... el usar el Waze, bueno, ya dije, el usar el Waze, el usar el Google, es una inteligencia artificial ya, porque incluso ella te dice, has llegado a tu trabajo. Sí. Y luego tú te quieres cambiar de ruta y me dice, no, esa ruta no está bien, tienes que regresarte a esta. Y cuando utilizamos esa, ahí sí no decimos nada, porque a todos nos conviene. Sí. Pero realmente todos los que manejan, utilizamos el Waze o Maps. El chiste es que en tiempo real hay un accidente y ya en ese momento dice, ya no se vengan por acá porque está este accidente. Y entonces estas aplicaciones calculan en tiempo real. Dice, ¿cuál es la ruta que te conviene a ti? Esta. Entonces te saca y ya uno ni siquiera lo duda. Dice, no, el Waze ya me dijo que era por acá, entonces me voy por acá. Sí. Entonces... sí, es lo que le decía una vez a mi esposo, le digo, es que sin saberlo, desde mucho tiempo atrás, nosotros ya veníamos alimentando a las inteligencias artificiales. Y entonces, ¿qué pasa aquí en México? Que todavía va a ser muy caro traer una máquina para poder implementar la inteligencia artificial. Hace tiempo en una conferencia que tomamos en una escuela de verano, una persona también hablaba de unos problemas que habían en una empresa y que se podían resolver si utilizaban inteligencia artificial. Pero le mencionó el proyecto a su jefe y dijo, no hombre, no es costeable. O sea, no puedo manejar eso para traer una inteligencia artificial y pudiera mejorar nuestro proceso. Pero entonces, a lo mejor podríamos hablar de una cuestión de tiempo. Es probable, pero también a nosotros nos da tiempo de irnos preparando, seguir preparándonos. Sí, porque digo, a lo mejor una cosa es que llegue y otra cosa es que sepamos humanamente manejarla, operarla, entender que a lo mejor esa es la parte en la que, digo, integralmente tendríamos que, como dices, capacitarnos para saber a qué nos estamos enfrentando. No nada más en la parte operativa, sino, oye, ¿qué tal que nos rebasa esto? Como por ahí se menciona también. Pero no sé si has hecho alguna prueba, por ejemplo, con el ChatGPT o con alguna otra, que tú le quieras preguntar algo, pero ella no te entiende a como tú se lo preguntaste. Y entonces, pues, ¿cómo no me entiendes si yo le pregunté esto? Y pues por más que tú le trates de decir, la computadora no te entiende. Entonces también actualmente hay como esa área de cómo poder hablar con la máquina para que la máquina me entienda. Y entonces también ahí es una área de especialización de que cómo puedo hacer yo para interactuar con la computadora. Por ejemplo, tal vez en tu caso, tú tienes que prepararte como si llega esa inteligencia, ¿tú cómo le vas a decir? Oye, quiero que me diseñes esto, pero debe tener estas condiciones y esto y esto y esto. Pero ¿quién al final va a decidir si está bien o no? Pues tú. Tú eres el que va a decidir, no me parece esto, entonces repítelo. Ahí la cuestión es que esa no va a cobrar horas extras, ¿verdad? Sí. Pero al final un humano va a estar decidiendo si sí está bien esa pieza o no está bien. Sí.
Ahí a lo mejor el tema va a ser ese, ¿no? ¿Qué tan capacitado estás para decidir lo que hizo la inteligencia La artificial? inteligencia artificial, sí. Sí. Pues también está bien interesante, digo, dentro de toda la parte de óptica, de investigación, pues hay muchas áreas que van y vacían el conocimiento aquí en las inteligencias artificiales, y creo que la óptica no es una excepción, o todo lo que se maneja dentro del campo de la óptica. Y bueno, también quería, para avanzar, tus líneas de investigación actuales, ahorita por ejemplo con los muchachos que estudian una licenciatura, ¿sobre qué áreas se van ellos? ¿Sobre qué, de lo que tú manejas de tus líneas de investigación, sobre qué es lo más interesante para ellos? ¿Qué es lo que más buscan ellos al momento de estar estudiando física? Cuando están estudiando física, o más bien, ellos llegan a física por la belleza de la astronomía, ¿sí? Casi cuando preguntas en primer o en segundo semestre te dicen, no, pues yo astronomía. Todos quieren dedicarse a la astronomía. Y ya conforme va avanzando la carrera, ya algunos te dicen, no, pues yo mejor prefiero térmica. Ok, térmica, otros materiales y alguno que otro, la parte de óptica. La parte de óptica, como es como nueva aquí en la Facultad de Físico-Matemáticas, casi no tenemos pues equipo para poder hacer la óptica experimental que se debe de hacer. Poco a poco se ha ido haciendo. Ahorita tenemos material para hacer prácticas en óptica geométrica, que es el uso de lentes, espejos, prismas, cómo atraviesa la luz, pero nos falta la parte ondulatoria, justo las rejillas para explicar el fenómeno de polarización, varios fenómenos ya en la parte ondulatoria. Y casi también no hay muchas materias de óptica, nada más ahorita hay un nuevo plan en la carrera de Físico-Matemáticas, nada más va a haber una materia de óptica, y ya los muchachos que estén interesados en la parte de óptica, tenemos las de optativas, y estas optativas tenemos que es introducción a la fotónica y optoelectrónica. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahorita en estos proyectos? Uno, hace como un año, una niña hizo tesis conmigo, y lo que hicimos fue caracterizar un láser. Caracterizar un láser significa que podamos determinar su ancho de la luz. O sea, es decir, cuando tú ves un láser, tú ves una línea, ¿no? Pero esa línea tiene un ancho. Y entonces lo que necesitamos es medir ese ancho de la luz para después poder utilizar en determinar propiedades ópticas no lineales en un medio. Pero ahorita lo primero que necesitamos es medir ese ancho. Ella midió ese ancho, incluso ella ya está estudiando su doctorado en el INAOE, en la parte de óptica, pero ella se fue más a la parte de biofotónica, en la parte, en la parte médica. Bueno, pero regresando, entonces ella determinó el ancho de ese láser. Entonces ya tenemos ese ancho. Y entonces ahorita algo que está muy nombrado en el campo de la óptica es conocer los perfiles de intensidad de la luz. Es decir, nosotros si tú ves el láser, pues es una línea, ¿no? Pero en matemáticas necesitamos representarlo. Una manera de representarlo es con una ecuación, con la ecuación de onda. Y la solución de esa ecuación de onda nos tiene que dar un perfil gaussiano. ¿Qué significa eso? Que nos da como una campanita de Gauss que viene plana y sube y se forma acá, ¿no? Como tal cual vemos una campana. Entonces, ese es su perfil. ¿Qué me indica ese perfil? Que en el centro tengo la mayor intensidad y a los lados va disminuyendo. Aunque nosotros veamos una línea, quiere decir que en el centro de esa línea va a ir la mayor intensidad y a los lados va a ir disminuyendo, aunque lo veamos todo completo, ¿sí? Nuestros ojos no son capaces de percibir esa diferencia. Entonces, cuando pasa por un modulador, le puede cambiar su forma. Y entonces es lo que queremos, o es lo que se quieren determinar, sus perfiles cuando pasa a través de este modulador. Este modulador lo que hace es cambiarle
la orientación, o puede tener una forma ya de puntitos, y entonces cuando sale la luz va a salir ¿cómo se podría decir? Como un cuadrado, sale como un cuadrado y con divisiones, ¿sí? Así sale la luz. Entonces lo que queremos es determinar estos perfiles, o sea, cómo es que cambió su forma. Ya no podemos representarlo con la ecuación que había mencionado anteriormente. Ya tiene que ser otra ecuación, entonces tenemos que encontrar cómo poder representarlo. Entonces estamos en eso. Empezamos con los más relativamente fáciles, podríamos decir sencillos, pero no. Es las formas, podemos representarlo con formas matemáticas como las de Bessel, que ya son funciones especiales de matemáticas. Es decir, los que están estudiando ingeniería es como estudiar funciones en varias variables, ¿sí? Es decir, lo tendrían que ver como ya matemáticas avanzadas. Y queremos determinar, pero ahorita lo tenemos que hacer de manera numérica, es decir, por medio de programas de computadora, porque no tenemos la parte experimental para poder hacerlo. Sí se puede hacer, pero ahorita por el momento no tenemos esos recursos para poder comprar ese modulador. Ese modulador alrededor está como de 400 o 500 mil pesos. Entonces, por el momento no. Hay otras técnicas, sí hay otras técnicas, pero no las he podido implementar. ¿Estos trabajos son a nivel licenciatura? Empezamos con lo básico, sí puede ser a licenciatura. Maestría, no tenemos maestría en la facultad, pero sí queremos hacerla para que pudiéramos tener ahí ya una maestría en el área de física. Sí. Y ahorita que dices que los estudiantes llegan con a lo mejor la idea principal de astronomía, ya con el tiempo pues van descubriendo lo amplio que es la carrera de física, o lo que implica tener una licenciatura, una carrera en física. Y una pregunta un poquito por el lado, ahora sí que educativo. ¿Cómo ves a los estudiantes que van ahorita acercándose a las áreas de ciencias? Si sus expectativas se cumplen, si realmente tienen el interés de estudiar o dedicarse a la investigación, o es meramente algo generacional de decir, bueno, es que pues, está de moda o está padre, o no sé si me explique, si realmente tienen ese interés de dedicarse a la investigación. Por el momento, ahorita los chicos que están entrando, yo diría que no saben también, no saben si dedicarse a la parte de investigación o dedicarse al área laboral, bueno, en las empresas. Pero lo que sí tienen es que lo quieren todo muy rápido, muy, muy rápido. Ellos ya quisieran que vieran teoría electromagnética, ¿no? Cuando ni siquiera han pasado álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral. O sea, hay que recalcarles mucho que todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, y pues realmente como de que hay veces que no están de acuerdo en ese proceso. Ellos quisieran que ya todo fuera así de rápido, por lo mismo que mencionas que en internet hay de todo. Ahora lo que uno tiene que aprender para decir, no, no tiene referencias, no puedo basarme en este video. Tampoco tiene referencias, no puedo basarme, o en una lectura, o en esto, ¿no? Tienen que hacer varias comparaciones. El problema de ellos ahora es el exceso de información que tienen que procesar. Sí. Su cerebro realmente tiene que procesar toda esa gama de información que le está llegando. Y le llega por aquí, por acá, por allá, y entonces ya no saben realmente decidir, está bien, está mal. Entonces sí es complejo esa parte, porque luego estamos explicando un problema. Me dice, no, es que en internet no se resolvió así. Y yo, bueno, a ver, veamos cómo se resolvió en internet, ¿no? Veamos qué pasó. Y eso me sucedió mucho con los de cálculo. Es decir, la generación que entró el año anterior, en el 23. Y entonces ellos sí venían con esa parte de que yo estudié en TikTok. Y yo, ¿cómo que estudiaste en TikTok? Dice, sí, yo vi este problema en TikTok. Y lo pasaba al pizarrón para que lo razonara, lo escribiera, y ya no podía. Y le digo, ¿y entonces? Le digo, a mí no me molesta que tú estudies por tu parte, le digo, al contrario. Pero el problema es que también demuéstrame aquí que sí lo estás aprendiendo, que sí lo estás asimilando. El chiste es que él estuvo muy enfocado en esa parte y casi se va a recursar la materia
porque estaba muy en eso de que no, es que yo sí, y no me dijo el nombre ni le pregunté el nombre de a quién sigue en TikTok, porque dice que en TikTok ve esos videos y sí a lo mejor algunos ejercicios sí coinciden, ¿no? Porque pues ahí, como todo, tienes que empezar por algo muy sencillo para ir escalando la complejidad de los problemas. Pero en TikTok se supone que son videos, o deberían de ser videos cortos, aunque creo que ya hay un poquito de 10 minutos, algo así. Pero yo les doy una clase de 50 minutos y ellos lo quieren entender en 10 minutos. Entonces sí, por eso digo que es una cuestión de esa parte de los tiempos. Quisieran todo rápido y no, como de que no asimilan que ya están en la universidad y tienen que ponerse a estudiar lo que tienen que hacer, tienen que estudiar y estudiar y estudiar. Hay sus complejidades porque también hay muchachos que, hay algunos que tienen apoyo de papás 100%, pero hay otros que de plano no tienen el apoyo. Y digo, bueno, tú no tienes el apoyo, estás consciente de eso, ponte a trabajar. Ponte a trabajar y no puedes llevar tú las 6 materias que se van a llevar en el semestre, porque no tienes tiempo, tú tienes que trabajar. Y entonces no, como de que ellos dicen, no, yo sí puedo. Pero realmente no se puede porque son muchas horas de estudio y luego tiene que irse a trabajar y luego ¿a qué horas va a hacer? ¿A qué hora va a estudiar él? Sí. Entonces sí, es una cuestión que también hay que estar con los muchachos, hay que apoyar a los muchachos y pues tratar de ayudarlos en lo que más podamos. Yo cada vez que tengo oportunidad menciono que un video de internet, por ejemplo, este espacio, aunque sea un espacio de compartir el conocimiento, yo siempre digo, un video de internet no es una fuente oficial de conocimiento, de quien sea, porque al final de cuentas también hay una frase muy cierta que dice que la opinión de un científico no es ciencia. Al final de cuentas, pues hay que ir a los papers, hay que ir a las fuentes oficiales, y muchas veces pasa eso con los estudiantes más jóvenes, que sí van a los videos y porque ya lo dijo tal investigador, tal científico, pero pues no funciona así, ¿verdad? Funciona como información. Bueno, ya lo dijo, pues entonces voy a buscar las fuentes oficiales para corroborar esa información, ¿verdad? O quienes tienen la oportunidad pues se acercan a la institución, a la escuela, al docente a preguntar. Justo la pregunta iba por ahí porque sí, las generaciones nuevas creo que se basan mucho en el contenido que hay en internet y parte de este espacio es hacer el trabajo de, bueno, está bien ver un video, pero no te quedes ahí. Ve un poquito más hacia el fondo de lo que estás viendo en internet. En temas de ciencia, ¿verdad? Porque digo, en internet pues un chorro de información de todo. Encontrar de todo tipo de información. Sí. Ahí en la información que compartíamos cuando te hice la invitación, había un proyecto que es una obra de teatro en la que se llama Desarrollo de la Óptica, si no me equivoco. ¿Cómo nace este proyecto y cuál es el objetivo? Porque abarca un poquito lo que es la parte de la divulgación. Sí, ese proyecto fue gracias a una alumna. Ella me dice, es que hay una unidad en óptica 1 que se llama Historia de la Luz. Historia de la óptica. Entonces ahí se menciona todos los investigadores o incluso filósofos que hicieron alguna aportación a la óptica. Y entonces dije, no, pero tampoco quiero que lo lean como algo aburrido o como una simple historia. Entonces, esa primera unidad generalmente trato que ellos hagan alguna actividad lúdica. Empezamos con hacer juegos de memorama, o hacer también el mira quién habla, pero en científicos. Es decir, pues no, tiene el cabello chino, o ya está grande, o tiene una bufanda, y así empezamos. ¿O qué aportación hizo? No, pues dijo que la luz es una onda. Entonces ya sabíamos, en el juego ya se sabía quién era, ¿no? Y una de esas, una estudiante de hace como 3, 4 años, me dice, maestra, ¿por qué no hacemos una obra? Y le digo, ¿una obra de teatro? Me dice, sí. Le digo, yo no soy experta en hacer esa parte de la escenografía y todo. Y ella me dice, yo estudié teatro. Bueno. Y le digo, ok, entonces hacemos una colaboración. Entonces ella hizo el guión. Yo nada más lo revisaba,
me cercioraba de las fechas, que estuvieran bien, del comentario que hizo el científico, estuviera bien, y ella planteó la idea, ¿no? Se trataba de un muchacho que estaba soñando, pero él iba a presentar un examen de última oportunidad, que si no pasaba ese examen, ya lo iban a sacar de la facultad. Y él, estudiando, se quedó dormido, y entonces ya cuando se quedó dormido empezó a soñar con todos los personajes que se mencionan en la historia de la óptica. Y al final de esta historia hay una parte donde se deja abierto porque todavía viene más investigación. Y entonces dijeron, no, pues aquí todo esto lo estamos guardando para toda la investigación que va a venir en la parte de óptica. Entonces el chico al final se despierta y pues ya, él se va a hacer su examen y dijo, sí voy a pasar mi examen. Y entonces esa es la historia que se maneja en la obra de teatro. Sí, es una especie de divulgación, ¿no? O sí. sea, de compartir qué es lo que se ha hecho durante muchos años en la investigación. En óptica. Sobre todo ahorita nos basamos en óptica. ¿Y esta obra está vigente? O sea, ¿todavía la presentan o fue un proyecto que se quedó ahí nada más? Lo presentamos como 2 años. Sí la volveríamos a presentar, pero también es mucha disposición de los muchachos. O sea, si ellos quisieran presentarla, si les gustó, podríamos ver a presentarla, porque el guión ya lo tenemos, ¿no? Y podemos hacer algunas modificaciones, sí podríamos hacerlas, pero hasta ahorita nos hemos basado más en la divulgación, solo en la divulgación, no nos hemos basado ya en la obra de teatro. Porque la obra de teatro es estrictamente de óptica, es como acortar mucho esa parte de divulgación. Entonces ahorita nos estamos enfocando más a la divulgación en general de la física. Sí, pero fíjate, me gustaría terminar. La verdad es que hay mucho que platicar en tema de investigación y de óptica, de tus líneas de investigación. De ahorita yo tengo muchas preguntas, pero como quiera sí creo que hay que dejar también a los estudiantes que sepan que está la institución, que está la Facultad de Física, de Físico-Matemáticas, donde se ven todos estos temas, donde se ven esta carrera y que ellos pudieran acercarse a pedir información y pues tal vez a lo mejor si a alguien le llama la atención pues buscarte como su asesora en algún tema de investigación. No sé si nos puedas mencionar dónde te pueden encontrar, si alguien tiene algún interés, si algún investigador también tiene algún interés en hacer alguna colaboración. Ahorita que mencionaste esa parte, antes que nada me gustaría invitarlos a tu público, a lo mejor algunos están fuera del estado, pero a los que están cerca los invito a que cada último viernes del mes tenemos las puertas abiertas de la facultad. Es decir, en la noche, a partir de las 8 de la noche, tenemos ahí un grupo de divulgación que se llama NOCTE, que es Noches de Observatorio, Ciencia, Tecnología y Experimentos. Ahí, cada último viernes del mes, el profesor Juan se dedica al observatorio y varios maestros nos dedicamos a la parte de divulgación. Es decir, y alumnos, muchos alumnos nos han apoyado en este proyecto, donde alumnos explican experimentos al público familiar porque van de todas las edades, desde chiquitos de 4 años hasta de 70 años, 80. Entonces, explicamos experimentos de física, hay veces que llegan del SICA, del Centro de Investigación de Química Aplicada, también nos llegan a apoyar presentando experimentos de química. Otros también colaboramos mucho con la secundaria 8, que es con un profesor, y él lleva a sus estudiantes de secundaria. O sea, él involucra mucho a sus estudiantes de secundaria para que también les guste la ciencia. Y entonces él a veces, cada bimestre como que lleva a los muchachos y también explican experimentos. Y también hay otra persona que él presenta juegos presenta juegos como de óptica, son como juegos didácticos. Él presenta muchos juegos didácticos.
y entonces utiliza todos esos juegos. El punto es que hay mucha divulgación en ese momento, todos los maestros la mayoría de los maestros de física, entre física y matemáticas, tratamos de explicarles los fenómenos físicos, los fenómenos ópticos y químicos, y también hay un área de matemáticas. Como ahí está la maestría en matemática educativa, en ese mismo horario también están los juegos matemáticos, los juegos de destreza y juegos matemáticos. Entonces ahí luego vemos a muchos niños y a muchos adultos ahí romperse la cabeza, pero dicen, no lo voy a dejar hasta que termine de hacerlo. Entonces es muy gratificante ver esa parte cuando dicen, no, es que yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que terminar. Entonces sí salen muy, muy completos en ese periodo o en ese lapso de tiempo, porque terminan esa demostración de experimentos y se pueden subir a ver las estrellas en el observatorio que tenemos ahí en la explanada de Campo Redondo, ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues mis datos me pueden encontrar en la facultad de creo es Mate, la página de internet es mate.uadec.mx. Esa es la página de internet. Y también estamos en las redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como Nocte, así Nocte@FCFM, ahí nos pueden encontrar. O también en la página de internet, en la página de Facebook también, que es Observatorio UADEC, y ahí nos pueden dejar algunos comentarios. Digo, como quiera, estas redes las dejamos aquí en la descripción del video para que quien tenga interés pues los vaya a buscar. Fíjate que esa parte es que a lo mejor no la pregunté porque yo ya sabía, ¿no? que está Nocte, porque ya lo había platicado con el doctor Raúl. Okay. Pero qué bueno que lo mencionas porque, digo, a veces es obvio que como yo ya sé que existe este evento, pero la gente no sabe. Qué bueno que lo mencionas. Y se me hace bien interesante y también muy importante porque si es amplio para toda la familia, para todas las edades, pues no falta quien tenga a lo mejor esa curiosidad o esa inquietud de tomar la información y llevársela a lo mejor a un familiar, a alguien más, y que haya un interés por acercarse a estos temas de ciencia. Y lo comento porque, digo, haciendo relación con lo que, con esta invitación a las personas a ir a Nocte, y lo que platicabas ahorita al principio de cómo empezaste a entrar en la parte de la investigación. Yo sí me siento muy identificado porque cuando yo estudié la carrera, y justamente por eso este espacio se llama Más allá de la ingeniería, porque estudié la carrera, yo mis prácticas las hice en Cinvestav, pero yo no sabía, yo no conocía, durante toda la carrera yo no sabía que había investigación, pero yo desde pequeño tenía la inquietud de temas de física, de temas de astronomía, de armar cosas, y al final cuando termino la carrera y caigo en Cinvestav a hacer las prácticas, yo lo primero que pensé, dije, bueno, hay más, sí puedo estudiar más. Obviamente yo tenía una formación en la que, bueno, termina una carrera y vete a trabajar en una empresa, que es lo que normalmente conocemos. Entonces puede ser que haya muchos estudiantes que tengan a lo mejor esta misma enseñanza y que puedan en estos eventos descubrir que pueden hacer otras cosas. Que digo, no es malo trabajar en una empresa, pues digo, es bueno. Al final de cuentas hay campo para todos, pero hay quienes sí tenemos unas inquietudes de oye, tal vez sea por aquí. Entonces, qué bueno que están abiertos estos espacios de Nocte para que los jóvenes, los estudiantes se acerquen y pues puedan descubrir algo diferente también. Sí, e incluso si nos está viendo algún maestro o algún director de alguna escuela, nos puede llegar, nos puede hacer una invitación para que nosotros podamos ir a su escuela. A lo mejor dijeran, no, es que no puedo sacar a mis alumnos, pues nosotros podríamos ir a la escuela. Por cuestiones de recursos, a lo mejor ahorita nada más nos limitamos a la zona de Saltillo y a lo mejor tal vez Ramos y Arteaga por una cuestión de recursos que está sucediendo en todo el país en la cuestión de la universidad. Pero sí podemos ir, podemos concertar una cita, podemos hacerlo para que nosotros podamos ir en cualquier ocasión. Y pues nos hagan llegar la invitación, eso sí, con cierto tiempo, porque sí, todos tenemos nuestras actividades, porque esto realmente es algo extra, totalmente extra.
nadie nos paga extra por quedarnos allí en la noche. Lo hacemos con gusto. Nosotros tenemos que ir a la facultad desde la mañana porque tenemos que dar nuestras clases, estar allí en la facultad. Pero ya tenemos que reunirnos a partir de las 7 de la noche para acomodar mesas, los muchachos también, los alumnos también, sobre todo los alumnos de física, también tienen este gran espíritu de compartir la ciencia, entonces nos ayudan mucho. Y desde las 7, luego hemos salido de la facultad como a la 1 de la mañana, hasta que el último se vaya, y realmente eso lo hacemos por gusto. Me imagino que también el doctor Raúl te debe haber dicho que lo hace con total y entero gusto para que de verdad varios aumenten su conocimiento y se vuelvan críticos, sobre todo eso, que se vuelvan críticos. Porque a nivel nacional, en promedio, datos del INEGI, tenemos conocimiento de secundaria, ¿sí? A nivel nacional. Y entonces necesitamos que los muchachos y, bueno, no importa, también los adultos se vuelvan más críticos, ¿sí? O sea, realmente esta es la finalidad de este grupo. Que las personas que vayan analicen y se pregunten más. O sea, nosotros les explicamos el experimento y siempre le estamos, ¿y cómo lo relacionas con tu vida? O ¿dónde lo ves tú? O ¿qué podrías hacer tú con esto? Entonces son preguntas y preguntas. Y luego los menos penosos son los niños, ¿eh? Los niños ahí sí preguntan de todo. Y entonces los niños sí, para nosotros, nuestro objetivo son más los niños. Pero pues los niños no llegan solos, tienen que llegar con sus respectivos familiares. Pero sí llamémosle de manera comercial, nuestro mercado son los niños. Porque los niños son los que se cuestionan más. Y si los niños tienen ese gusto, siempre tienden a decirle, mamá, quiero ir. Entonces ya la mamá, bueno, vamos. Entonces ya si llega el niño, llega su mamá. Y luego también su mamá está involucrada, escucha las explicaciones y luego sale, es por eso. Sí. Y entonces cuando se dan cuenta de eso, a nosotros nos da mucho gusto porque es por eso, ¿qué pasa? Sí, es por esto. Sí. Hay algo que siempre les digo a mis alumnos en una materia. En una materia, hay minerales que dependiendo de la reflexión, o sea, dependiendo de la dirección en la que llegue la luz, esta va a reflejarse. Y cuando se refleja, puede reflejarse en otro color, ¿sí? O sea, tú percibes otro color. Y entonces hay veces que el mercado te engaña y te empieza a decir que si cambia de color es porque estás triste, o si cambia de color es porque estás enojado, pero realmente es un proceso de reflexión de la luz. O sea, tal cual, te llega a ti la luz acá y a lo mejor esta es luz blanca, entonces cuando te refleja, te va a reflejar de un color distinto al que estuvieras, o bueno, si estuviera el sol, es distinto. Y entonces ya como está aquí la luz más encerrada, se vería de un color. Ahorita no me acuerdo realmente la liga de los colores que te diga, es que estás triste, o es que estás enojado, o estás muy presionado. Pues no tiene nada que ver con eso. Sí. Simplemente es el fenómeno físico de la reflexión. Y que muchos se aprovechan de eso y muchos se dejan engañar por esas cuestiones. Porque sí, incluso mi hija tiene 12 años y luego decía, mamá, ¿qué me deparará el horóscopo? Y le digo, son otras cuestiones que a lo mejor ahorita no podemos entrar en esos detalles porque también es otra discusión muy amplia. Y les digo, no te van a decir nada. ¿Qué te va a decir? Sí. Y entonces ella se queda así muy, no, es que sí me puedes decir algo importante. Le digo, no te va a decir nada. Nada te puede decir porque ¿quién más te conoce sino tú misma? Pero sí hay muchos que sí se dejan engañar porque a pesar de que su subconsciente le dice, son mentiras lo que te están diciendo, pero como a ti te conviene lo que estás leyendo, pues entonces te lo crees. Entonces realmente es lo que queremos, que estas personas que van se vuelvan críticos y se pregunten si de verdad lo que están viendo, escuchando, leyendo es verdad.
sea, no es que nosotros les demos las verdades, sino que ellos se pregunten y se cuestionen si todo eso tiene algo de verdad. Ese es nuestro verdadero objetivo. Sí, sí, porque digo, ahorita que tocas ese tema, de repente se ve mucho también en internet que hasta hay terapias que con cuántica y muchas cosas así, y justamente despertar el pensamiento crítico pues te ayuda a decir, bueno, hay tanto en internet que tengo que filtrar toda la información que veo. Así es. Y realmente quedarme con lo que sí es, ¿no? Lo que dice la ciencia. Sí. Pues quiero agradecerte por esta hora, hora y media que me das de plática. Okay. La verdad es que yo me la podría pasar platicando, sobre todo en estos temas de ciencia, porque la verdad me gusta mucho. Y pues quiero agradecerte por venir hasta acá y por darme este ratito de plática contigo. No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad debo decirte que estaba yo nerviosa al principio, pero ahorita ya estoy relajada. Sí. Gracias también por la invitación. Gracias. Y pues un saludo a toda la facultad, al doctor Raúl y a todos los integrantes ahí de la facultad, que la verdad, con quienes me he acercado, la verdad han sido muy buenos, muy receptivos. La doctora Elsa también, que también estuvo aquí. Y pues esperemos que los demás investigadores también quieran venir. Sí, claro que sí. Lo único que a veces no coinciden los tiempos es que hay que también, la parte de investigación también te consume mucho. Sí. Y entonces hay veces que no se pueden coincidir o empatar esos tiempos. Sí. Pero no, muchas gracias por la invitación, lo reitero. Y la Facultad de Físico-Matemáticas está abierta para si alguien tuviera alguna duda. Y sobre todo porque he escuchado que aquí en Saltillo, luego cuando hablan de la Facultad de Físico-Matemáticas, es lo primero que dicen, ¿y dónde está? Dice, ¿a poco existe una carrera de física, de ingeniería física? Y claro que sí existe una carrera y está en Campo Redondo. Y entonces hay muchos saltillenses que no saben que hay una carrera de ingeniería física en Campo Redondo. Sí. Así para que sepan, y ahorita las inscripciones creo que van a ser hasta marzo. Bueno, hay que sacar ficha. Se entra por año. O sea, ahorita ya entró esta generación en agosto, septiembre. Entonces ya la próxima sería en agosto, septiembre del 25. Pero ellos tienen el proceso de la universidad. Creo que inicia en marzo para las cuestiones del examen de admisión y ya que nosotros los podamos ver en agosto. Pues ahí está la invitación y ojalá que muchos estudiantes se acerquen. Se acerquen y quieran estudiar física. Sí. Gracias. Y pues a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final del video, no olviden suscribirse al canal, compartir, darle like y pues nos vemos en el siguiente video.